Bueno, primero que todo quiero hacer una aclaración y es que el título no tiene que ver con que aquí vamos a salir pues en una hora sabiendo para dónde va la seguridad del paciente. Simplemente que quiero compartir con ustedes alguna revisión que he hecho porque ya han pasado muchos años desde que se viene hablando de este tema y a nivel mundial se ha generado como una especie de inquietud y de revuelo y de necesidad de revisión de, bueno, llevamos muchos años en esto y entonces ¿qué se sigue y para dónde vamos, cierto? Pero básicamente el objetivo de esta charla es como hacer un recuento y generar como una inquietud de lo que estamos haciendo y qué más vamos a hacer y para dónde vamos, ¿cierto? Es primero un breve repaso histórico. Todos hemos escuchado hablar de este informe, Errar es humano, que desde 1999, después de que en este informe se reporta la cantidad o el impacto que tienen los errores médicos en términos de vida y en términos de mortalidad y en términos de costo, comparado con la mortalidad que en ese entonces ocasionaban las muertes por accidentes de tránsito, las muertes por cáncer de mama y por el consumo, por las consecuencias del consumo de drogas ilícitas. Entonces esto genera, digamos, como un escándalo, como una especie sí, como a nivel mundial sensibiliza todo el mundo, específicamente en Estados Unidos arranca esto, y esta publicación es decisiva para que empiece todo el mundo a investigar y todo el mundo a averiguar y todo el mundo a pellizcarse. Pero entonces, lo que se descubre es que de este tema, muchísimo antes de ese reporte de 1999, se han empezado a hacer estudios y se han empezado en los hospitales a cuantificar y a mirar cómo es el comportamiento de la mortalidad o cómo es el comportamiento de las lesiones que sufren los pacientes con ocasión de la atención y, digamos, por causa de errores médicos. Y es así como el New England Journal en el 1991 publica pues este informe, la incidencia de eventos adversos asociados a negligencia en pacientes hospitalizados en este informe, en 1991. Incluso se encuentra por allá un informe que, a pesar de que es publicado creo que como en el 2001, realmente el estudio se hizo en 1964, en donde titula los peligros de la hospitalización. Entonces, el tema pues del tener cuidado y de cómo la atención médica merece, y la atención médica refiriéndome no solo a la atención que realizan los médicos, sino la atención de los pacientes en torno pues, a la salud, merece especial atención por la susceptibilidad o por el riesgo que se tiene de que se generen lesiones. Este es otro estudio que lo que pretende es, además de mirar la incidencia de eventos adversos, cuál es la naturaleza de estos eventos adversos o cuál es el origen. Y este estudio, mírele pues la fecha, lo que vemos es que desde mucho antes de ese informe tan conocido y tan nombrado, y que fue, digamos, el punto de partida para que se generara ese boom en la seguridad del paciente a nivel mundial, como lo fue Errar es humano, vemos que ya se venía hablando de este tema. Y este instituto, que es el Instituto para el Mejoramiento de la Calidad en Salud, que es líder a nivel mundial en el manejo de la calidad desde 1991, pero a partir del 2004 o a partir de ese informe empezó a orientar sus esfuerzos o empezó a generar campañas y a generar departamentos en pro de la seguridad del paciente. Y este señor que ustedes ven aquí, Donald Berwick, fue presidente de este instituto y ha sido y es un gran líder y un comprometido con este tema de la seguridad del paciente y un convencido, y en una de sus campañas
y en uno de los apartes del foro del 2004, donde se lanzó una de las principales campañas para la seguridad del paciente, que ya les voy a contar cuál es. Él decía: los nombres de los pacientes cuyas vidas salvemos no los vamos a conocer. Nuestra contribución va a ser lo que no les pasó. Y aunque sean desconocidos, sabremos que las madres y los padres van a estar en las graduaciones y bodas que se habrían perdido, y que los nietos conocerán a los abuelos. Es posible que nunca sepan que tomaron vacaciones, leyeron libros, escucharon sinfonías y sembraron jardines que sin nuestro trabajo no hubiera sido posible. Es el sentido que le damos al por qué es importante trabajar por este tema y todos los esfuerzos. Y entonces se lanza esta famosa campaña, que es 100.000 vidas, con varias estrategias, cada una de esas estrategias además con varios campos de trabajo, y dentro de estas estrategias tenemos los equipos de respuesta rápida, la mejor atención para el infarto agudo del miocardio, la reconciliación de medicamentos, la prevención de infecciones de línea central, la prevención de infecciones de sitio quirúrgico, la prevención de neumonía asociada al ventilador. Y digamos, estas campañas fueron generadas y difundidas a nivel mundial. Y desde la Organización Mundial para la Salud, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente también genera estas líneas de trabajo, que a su vez también tienen otras líneas de trabajo, y se generan otras campañas. De pronto, aquí veo Comité de Infecciones, todos conocemos la campaña Atención Limpia es Atención Segura, la cirugía segura salva vidas, pacientes por su seguridad, la clasificación, la investigación, la notificación y el aprendizaje se promueven soluciones para mejorar la seguridad, y tecnología por la seguridad, atención de los pacientes muy graves y diseminación del conocimiento. Todo esto es generado, digamos, a partir de este tema. Dentro de esta campaña, pues dentro de estas líneas de trabajo de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, por mencionarles algunas, porque fueron muchísimas, entonces, manos limpias salvan vidas, el tema de la investigación, cirugías seguras salvan vidas, con la famosa lista de chequeo de cirugía implementada a nivel mundial, en donde lo que se busca es que antes y durante el procedimiento quirúrgico se realice una lista de chequeo para garantizar la seguridad del paciente. También desde la OMS y la Joint Commission se generaron unas metas internacionales en seguridad del paciente, que además la Joint Commission las incluyó dentro de sus estándares para evaluar las instituciones que quisieran ser certificadas. Tenemos la identificación correcta de los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Y estas metas internacionales en seguridad del paciente han sido parte también de mucha norma y mucha legislación que se ha incluido en los paquetes instruccionales colombianos que están en el Ministerio de Salud en Colombia y que los hemos implementado en el país, pero a nivel mundial también. Esto para contarles pues como de dónde, pues como un poquito de historia. Y entonces, después de todo este revuelo, simultáneamente viene una necesidad o viene, digamos, un interés grandísimo por identificar el problema. Entonces todos los países quieren contar o quieren diagnosticar cómo está su situación y quieren medir. Y es así como este estudio de Nueva Zelanda
en sus hospitales públicos, en varios hospitales públicos quieren ver, creo que son más de 3.000 historias, en donde quieren evaluar cuál es la incidencia de eventos adversos. Encuentran que su incidencia es del 11.2%, que la mayoría de ellos tuvieron un impacto menor y que el 15% de ellos fueron graves y con secuelas. Esto pues dentro de alguno de los hallazgos de ese reporte en los hospitales públicos de Nueva Zelanda. Los canadienses también quisieron evaluar su situación, siempre en torno a cuantificar eventos adversos, ¿sí? Queremos ver cuántos eventos adversos suceden en nuestros hospitales y se revisaron 3.700 egresos. En este estudio se encontró que la incidencia de eventos adversos fue del 7.5% y que el 37% de estos eventos adversos fueron evitables, y ellos encontraron que sus resultados, entonces también había un interés, como todo el mundo estaba publicando, entonces yo me quiero comparar con estos y quiero ver si estoy mejor, igual, peor. Entonces ellos encontraron, estoy igual que el Reino Unido, mejor que Dinamarca y mejor que Australia, porque todos ellos hicieron también sus respectivos estudios. Este estudio de Utah y Colorado mostró una tasa de eventos adversos del 2.7%, pero aquí querían asociar de esa tasa de eventos adversos directamente, y lo llamaban así, y así se llamó el estudio, con negligencia, ¿cierto? Y encontró que un 36% estaba relacionado con negligencia en Utah y 27% en Colorado. África y Mediterráneo también hizo lo mismo, Australia también quiso evaluar. España con el estudio ENEAS, también muy famoso, también punto de partida para muchos trabajos conjuntos en Latinoamérica. En el 2005, encontrando una incidencia del 8.4% de eventos adversos, el 42% prevenibles, con un aumento en la estancia hospitalaria de 5 días y con un riesgo aumentado de presentar un nuevo evento adverso y un 37% asociado a evento farmacológico y un 25% a infección intrahospitalaria, entre otros hallazgos, ¿cierto? Y el estudio IVEAS también, en el que participó Colombia con otros países y fue publicado en el 2010, aunque su realización fue realizado pues años antes, cuyo objetivo pues era conocer como la magnitud y las características del problema como un primer paso para mirar entonces cuáles eran las soluciones y cuál era el trabajo que se tenía que realizar para disminuir los riesgos relacionados con la atención en salud. Este trabajo fue promovido por la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, de la que les hablé al principio, y la Organización Panamericana de la Salud. Estos fueron los países que participaron, como les digo, dentro de ellos Colombia, y de cada uno de estos países unas instituciones pues específicas. Simultáneamente pues aquí Colombia no se quedó atrás, no nos quedamos atrás, también hubo un movimiento desde la política, un movimiento desde las instituciones de salud, y entonces se diseñó la política para seguridad del paciente. Hubo todo un trabajo de difusión de esta política en todos los departamentos, en todas las ciudades. Había, digamos, unos lineamientos, unas directrices, unas herramientas, unos procedimientos para trabajar esta política de implementación de seguridad del paciente. Y para el 2010 salió el documento de buenas prácticas para seguridad del paciente. En esas políticas de seguridad del paciente, recuerdo que para ese entonces lo que se promovía era: identifique el error, identifique el evento adverso, no lo vea como algo punitivo, no lo vea como algo negativo, cuéntelo, analícelo, compártalo, tenga metodologías de análisis, y digamos eso era como lo que se promovía. Véalo como un aprendizaje
y, digamos, era algo voluntario, no estaba tenido como algo obligatorio en la norma, porque se asumía que el trabajo en salud y el trabajo en la parte médica se realizaba como con toda la ética y no era concebido pues como que las personas que trabajaran en salud no tuvieran pues introyectado que tenían que tener siempre presente trabajar por la seguridad del paciente. Lo que pasa es que trabajar en salud implica trabajar en entornos muy complejos y trabajar en entornos, trabajar como con otros factores que inciden en el trabajo y que no necesariamente el médico o la persona que atiende al paciente tiene el absoluto control de todos esos factores y de pronto eso obligó a que las instituciones y las políticas tuvieran que diseñar o tuvieran que implementar otras acciones, digamos, más definidas, más estructuradas, más orientadoras, para poder asegurar que los pacientes en las instituciones recibieran una atención segura o que en las instituciones se tuvieran en cuenta los riesgos, se identificaran y se diseñaran barreras para disminuir los eventos adversos. Entonces es por esto que hasta el 2014, con la resolución 2003, que es la norma de habilitación, trabajar la seguridad del paciente era voluntario, ¿sí? No era obligatorio tener un reporte de eventos adversos, no era obligatorio tener un programa de seguridad del paciente. Sin embargo, pues desde el 2007, desde el 2006 las instituciones lo trabajaban porque eso se estaba trabajando a nivel mundial y porque para allá pues iba el mundo. Pero es a partir del 2014 en la 2003 que en sus estándares de procesos prioritarios se exige que todas las instituciones tengan una política de seguridad del paciente, un programa de seguridad del paciente con un representante, tenga identificados sus riesgos, tenga todo un proceso de gestión de riesgos en la seguridad del paciente y todo esto esté estructurado y esté evidenciado. Entonces, vamos hasta acá, ¿cierto? 1999, nos damos cuenta que se cometen errores en salud, hay todo un diagnóstico y hay todo un movimiento en la literatura, pero entonces para el 2014 se reúnen todos estos estudios en un gran estudio que clasifica en esta publicación a nivel mundial toda la literatura en 19 categorías de todos los estudios que se han realizado en el tema de seguridad del paciente, porque se quiere ver en qué se ha enfocado la literatura y la investigación en este tema, ¿cierto? Y resulta que, y adicionalmente esas 19 categorías las subclasificaron en 3 categorías, encontrando que, y eso lo hicieron con una técnica que, pues, yo les confieso que yo no conocía este término bibliométrico, no sé si alguien lo conocía, y es que a través de un mapa de toda la literatura, con colores y con tamaños, se hace la clasificación del tipo de literatura para poder, como digamos, más fácilmente ver en dónde se concentran los tipos de estudios, me imagino los descriptivos o por el tipo de estudios que quieran mirar, y encontraron que el 42% a nivel mundial de toda la literatura que se tiene en seguridad del paciente, lo que hace es cuantificar eventos adversos, ¿cierto? El 31% de toda la literatura en seguridad del paciente a nivel mundial lo que hace es estudiar los factores contributivos que producen los eventos adversos, es decir, cuáles son las causas que llevan a presentar los eventos adversos. Y el 19% de toda la literatura estudia las intervenciones para solucionar el problema, es decir, las acciones de mejora, los planes de acción, sin que se diga que hayan estudios o sin que se hayan encontrado que estos estudios evalúan el impacto o la efectividad de esas soluciones, ¿cierto? Entonces,
Digamos como que este hallazgo de este gran estudio, diría yo, nos lleva como a cuestionar, ¿cierto? ¿Cuál es el enfoque de la seguridad del paciente hoy y cuál es el enfoque que le tenemos que seguir dando de aquí en adelante? Entonces, el enfoque de la seguridad del paciente hoy es que la seguridad es la reducción del riesgo del daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Esa es la definición según la Organización Mundial de la Salud. Y en general sabemos que hablamos de seguridad del paciente cuando hay una ausencia o mínima ocurrencia de eventos adversos. Lo cual parece un poquito contradictorio porque estamos diciendo, promovamos el reporte, promovamos la identificación, pero somos seguros si tenemos poquitos eventos adversos, entonces eso como que no cuadra mucho. Es el estado donde la menor cantidad de cosas posibles salen mal, las cosas salen mal por fallas o mal funcionamiento de cosas específicas, es decir, estamos de una vez diciendo que las cosas, los eventos adversos suceden por una causa específica y es que algo se hace mal hecho, ¿cierto? Los humanos son los mayores responsables o de mayor riesgo de que los eventos adversos ocurran. Identificar las causas y los factores contributivos es muy importante, ¿sí? Y sigue siendo muy importante, pero no es lo único, ¿sí? Eliminar las causas o mejorar las barreras, eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Digamos que eso es una pregunta. Es lo único que hay que hacer, eliminar las causas, ¿sí? Mejorar las barreras. ¿Qué se promueve? El reporte, implementar una cultura de seguridad, un enfoque no punitivo, clasificar el evento, mire si el evento fue evitable, si no fue evitable, si fue muy grave, si fue leve, si fue de medicamentos, si fue, etcétera, etcétera. Y caracterice el problema, es decir, mire si sus eventos adversos son más de la parte medicamentosa o si son más por problemas de la comunicación o por problemas de trabajo en equipo o por problemas de dispositivos. Bueno, entonces empecé como a mirar en la literatura qué propuestas había, porque lo que he visto es que hay una serie de propuestas, es que hay pues como un movimiento y un cuestionamiento a nivel mundial de qué vamos a hacer. Y me encontré estos profesores de las universidades de Dinamarca y Estados Unidos y Australia que tienen una propuesta y hablan de pasar de la seguridad 1 a la seguridad 2, ¿sí? Y por allá me encontré otro que habla de seguridad 2.0, hablando como del término 2.0, queriendo decir que es un término que significa la mejor utilización de unas herramientas ya existentes, ¿sí? Entonces nos habla ya tenemos un paso, ya tenemos una historia de la seguridad del paciente con unas herramientas, con algo que hicimos que es completamente válido, vamos a potenciar, pues vamos a optimizarlas y vamos a utilizarlas en un segundo paso. Entonces estos señores proponen mirar el problema desde otro ángulo. Es como una propuesta desde lo positivo, es garantizar que las cosas salgan bien en lugar de garantizar que no salgan mal, ¿sí? Proponen superar las herramientas anteriores para mejorar la seguridad del paciente, incluso mediante cambios de paradigmas. Y entonces le hacen, digamos, como una especie de crítica. Todos conocemos esta metodología, o por lo menos la hemos oído mencionar, que es el protocolo, la metodología de análisis causal, una de las más recomendadas. Les cuento que es la que la clínica tiene oficialmente implementada en sus documentos para el análisis causal de eventos adversos, que es el protocolo de Londres, en donde rápidamente acá tenemos un evento adverso y tenemos que analizar qué barreras fallaron, cuáles fueron las acciones inseguras, los factores contributivos y los factores de la cultura y la organización, tratando de encontrar una causa, ¿cierto? Una causa que llevó a este evento adverso y que esa causa la tenemos que trabajar para disminuir que se vuelva a producir este evento adverso. Eso es como en resumen. Entonces,
Algunas críticas que le hacen a esta metodología es que esta metodología aporta soluciones a corto plazo y que fracciona las causas. Fracciona las causas en tecnología, humanos, como si se pudieran, como si el trabajo en salud, que es visto como un sistema sociotécnico donde participan humanos, tecnologías, conocimiento y muchas cosas, fuera fácil desarmarlo y decir, esta cosita que está mala, yo la arreglo y entonces ya se arregla el problema. Más o menos eso es como lo que ellos critican, es como esa visión fraccionada que da esta metodología. Sin embargo, ojo, no digamos, no es que se esté descartando, es la manera como se enfocó. Explicación en términos de causa y efecto, visión retrospectiva perpetúa las deficiencias y no explica con claridad las fallas. Esto es lo que piensan estos autores. Ojo, yo les estoy contando lo que leí, no les estoy dando por sentado que esto es lo que se va a implementar, sino que es para que tengamos una visión crítica y para que miremos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos unas autoridades y unos reguladores que nos dicen que tenemos que tener unos reportes detallados, una gestión de eventos adversos, que tenemos que tener unas personas asignadas, y eso nos ha llenado de una cantidad de información, de una cantidad de base de datos, de procedimientos, y sí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos optimizando el trabajo y estamos sabiendo para dónde estamos llevando todo lo que estamos haciendo en seguridad del paciente, o simplemente nos estamos llenando de trabajo por cumplir? Entonces yo creo que eso es importante, que nos hagamos esa pregunta y que no nos llenemos de un diluvio de información sin saber para qué es. El mensaje que nos dicen estos autores, que nos deja la visión de seguridad del paciente hasta ahora es: encuentre la causa y repárela. Y digamos, ellos dicen, no, porque es que así no funciona, es un sistema en donde hay una cantidad de elementos que interactúan y que no es tan fácil encontrar una causa específica. Y lo que hay que tener es precisamente un sistema preparado y un sistema enfocado a que la atención en salud sea segura, y a que la atención sea segura, y cuando algo sale mal, pues hay que tener una visión muy amplia para poder mirar la atención como un sistema y para poder ver qué es lo que hay que trabajar. Entonces estos autores hacen un análisis de cómo es la seguridad actualmente, la llaman seguridad 1, en unas partes la llaman seguridad 1, seguridad 1.0, que es la ausencia de eventos, la ausencia de riesgos, la ausencia de errores. Las bases es que los sistemas se pueden descomponer en sus partes constituyentes, lo dice el Protocolo de Londres, factores contributivos asociados a la tecnología, humanos, factores de la tarea, factores, y así es como hacemos los análisis. Y eso está bien hecho. Lo que no está bien hecho es que no sepamos relacionar y articular todos esos factores y que los dejemos por separado y que todavía oigamos expresiones como: es que eso fue por X factor, es que eso fue por X tecnología. No, eso fue por una cantidad de factores que confluyeron y se relacionaron. Los sistemas y sus partes o bien funcionan correctamente o no, es decir, son bimodales. Esa es la visión que tenemos que cuestionarnos, si realmente sí es la que funciona cuando ocurren los eventos adversos. Los hospitales podrían ser sistemas sociotécnicos, juntando y organizando cuidadosamente sus componentes. Por lo tanto, sus partes se pueden descomponer para ser analizadas cuando sea necesario. Sí, los hospitales son sistemas sociotécnicos y sus partes se juntan y se organizan cuidadosamente, pero además se interrelacionan, y esa interrelación es compleja y hay que saberla entender, ¿sí? Entonces, el mecanismo de la seguridad del paciente hasta hoy es un mecanismo que tiene
pues hablan del credo de la causalidad. Recordemos la teoría del queso suizo de James Reason, el modelo pues de que se alinean todos los factores para que suceda el evento adverso y que esto se identifica a partir de un análisis retrospectivo. Habla de la complejidad de los modelos. Y la seguridad 2 habla de la capacidad del sistema para funcionar como debe bajo condiciones variables. Entonces, este enfoque de seguridad nos dice, usted tiene que tener la capacidad como humano y la flexibilidad de funcionar en un sistema que en un momento dado se le puede presentar situaciones impredecibles y situaciones variables, porque en salud es imposible tener situaciones predecibles, situaciones que se puedan contar. Los resultados satisfactorios son los que se deben contar. La base de la gestión en seguridad es la comprensión de por qué las cosas salen bien. A nosotros siempre nos preguntan por lo que salió mal y nos ponen a analizar lo que salió mal. La pregunta es, ¿qué pasaría si el día de mañana nos llega una solicitud de, por favor, necesitamos un análisis de causas de por qué tuvo buenos resultados en los 200 pacientes que intervino, ¿cierto? Nosotros no hacemos análisis de lo que nos salió bien, hacemos análisis de lo que nos salió mal. Seguramente sería más difícil, seguramente es más fácil saber de lo que nos pasó mal. No tenemos la cultura de analizar y de aprender de lo que nos salió bien. La característica de la seguridad 2 es que tenemos que pensar en que hay una variabilidad, en que hay fenómenos emergentes, que tenemos que estar preparados para ellos y que lo que tenemos que tener es una preparación mental, física, etcétera, etcétera, para estos fenómenos. Y la manifestación de la seguridad está dada no por los eventos adversos y los incidentes, sino por el número de situaciones que salieron bien, número de procedimientos que tuvieron resultados buenos, número de pacientes que salieron satisfechos. Pero que quede muy claro que no es que la seguridad 1 y 2, llamémosla así, no sé si está bien llamado, pero para que me entiendan, no es que sean excluyentes la una y la otra, sino que deben complementarse. Ambos enfoques representan dos visiones complementarias y no deben ponerse en conflicto, debemos tomar mucho de la una y de la otra para seguir trabajando. Entonces también está este informe del Instituto Nacional de Salud que se realiza conjuntamente con el Colegio de Londres y hace como una proyección de cómo será la seguridad y cuáles son los retos de la seguridad, entre otras cosas, para el 2030. Entonces dice, la seguridad en 15 años debe tener un enfoque de sistemas. El enfoque para reducir el daño debe ser integrado e implementado a nivel del sistema, se debe seguir fortaleciendo la cultura, se debe priorizar verdaderamente la calidad y la seguridad en las visiones de las instituciones, se debe hacer responsable al paciente, se debe tener un sesgo hacia la acción, las intervenciones se deben hacer con base en la evidencia, y por eso se habla de fortalecer también la investigación más adelante. La toma de decisiones debe ser orientada a mejorar la seguridad del paciente, pero siempre basado en la evidencia. Y nos habla de unos retos en la seguridad del paciente en los próximos 15 años que debemos tener presente. Y es que en los próximos 15 años ya es un hecho que vamos a tener una población de mayor edad y una población más compleja y con más comorbilidades. Por lo tanto, va a ser una población con muchísimo mayor riesgo de sufrir eventos adversos, porque van a ser pacientes que van a estar polimedicados, van a tener mayor riesgo de caída, van a tener mayor riesgo de procedimientos complejos, ¿sí? Entonces, no es que la justificación va a ser esa para que se presenten los eventos adversos, sino que es que tenemos que estar preparados para eso. Y es la responsabilidad. Otro reto, por lo tanto, el cuidado va a ser más complejo.
pero además de porque la población va a ser más enferma y de más edad, es porque cada vez la tecnología nos ofrece más dispositivos y nos ofrece más tratamientos complejos, más rápido de lo que pensamos, y entonces tenemos que estar preparados para saberlos utilizar. La disponibilidad de la tecnología para la atención va a ser así, y entonces tenemos que saberla manejar y tenemos que estar dispuestos a manejarla con seguridad y con toda la evidencia y con toda la responsabilidad. Pero también tenemos otro reto, y es que vamos a tener limitaciones presupuestarias. Y ojo que esto lo está diciendo ese informe, ¿sí? No lo estamos diciendo aquí en Colombia. Las limitaciones presupuestarias están a nivel mundial y tenemos que jugar con todos esos problemas, no para justificarnos en que ocurran y en las deficiencias en la seguridad del paciente, sino en que nos tenemos que preparar para ofrecerlas. La resistencia antimicrobiana, otro reto, y lo ponen ahí de reto porque es que es un problema que se avecina o que ya está presente. Aquí está, pues Alberto, no sé si el doctor Roncancio, pero es un problema real que tenemos que saber enfrentar. Y viene otra propuesta, que es la ingeniería de factores humanos, y más o menos esto, porque no sé qué hora es. Es otra propuesta que habla de ingeniería de factores humanos. También desde el Instituto Nacional de Salud, viene desde el 2013 estudiándose, y es como el enfoque de los sistemas de salud desde un diseño orientado a la ingeniería de factores humanos. Los principios son igualmente orientación de sistemas, que los resultados son producto de la interacción de un sistema, y es llevémoslo a un servicio de unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Diseñe su unidad de cuidados intensivos como un sistema seguro para la atención en salud. No espere que los humanos que vayan a trabajar a esa unidad de cuidados intensivos se acomoden para dar una atención segura. Obviamente sí lo van a tener que hacer, y sí van a tener que llegar con esa actitud y con esa preparación mental, y van a tener que tener habilidad para reacciones rápidas y toma de decisiones y todo lo otro que yo le voy a proveer, yo institución, yo gobierno, yo etcétera, para que ese humano trabaje. Pero ese sistema tiene que estar apropiado para que el personal de salud ofrezca una atención segura. Debe ser centrado en la persona, lo que les digo, esfuerzos orientados al diseño del sistema y mejoras impulsadas por el diseño. Esta ingeniería de sistemas humanos ha tenido una aplicación en la investigación para evaluación de las tecnologías en salud, en bombas de infusión, en equipos para UCI, en la administración de medicamentos codificados, en diseños inteligentes de entornos de atención. Pero ojo, esta aplicación en ingeniería de factores humanos no nos puede llevar a olvidarnos de que tenemos que seguir pensando, ¿sí? Porque es que no es que yo hice clic porque eso me facilita, pero entonces yo no estoy pensando que le estoy ordenando a un paciente un anticoagulante y que el paciente entonces viene tomando esto y que puede... No, yo tengo que seguir teniendo mi chip de que estoy trabajando por la seguridad del paciente. Aún así, digamos, el reto es que la ingeniería de factores humanos trabaje para eso. Y la ingeniería de factores humanos tiene, digamos, como como estos elementos, y es el trabajo en sistemas, procesos y resultados, y cada uno de ellos tiene unos elementos. El sistema de trabajo tiene estos elementos: las personas, las tareas, las herramientas, la organización, el entorno interno y el entorno externo. Los procesos son físicos, cognitivos, de desempeño y de rendimiento, y los resultados son hacia el paciente, hacia la organización y hacia los profesionales. Digamos, estas como 3 propuestas son una de las tantísimas cosas que hay en la literatura de para dónde va la seguridad del paciente. Es como una pausa que se está haciendo, una pregunta, una pausa que se están realizando en todas partes de ya llevamos 15 años, hagamos como una evaluación, miremos para dónde vamos, y la conclusión es: no es que no se haya hecho nada. Yo no estoy de acuerdo con muchas exposiciones que he escuchado, muchos autores en donde hablan incluso de la década perdida.
yo pienso que hemos hecho mucho. Sí hay en la literatura estudios en donde se ha visto que se ha impactado y se ha avanzado. Posiblemente se hayan hecho cosas que no hayan tenido impacto, pero eso es parte precisamente del aprendizaje, y si no se hubieran hecho cosas para descubrir que no sirvieran, entonces pues tampoco se habían hecho cosas para descubrir que sirvieran. Sí se han disminuido los eventos adversos. Hay que fortalecer la investigación, teniendo muy presente que la investigación en calidad es diferente a la investigación que se hace en la investigación clínica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la investigación en calidad tiene unos elementos y un enfoque muy distinto. Reconocer que los humanos y su interacción con un entorno complejo en la atención en salud es un factor importante para analizar el tema de la seguridad, evaluar lo que va bien y difundir las prácticas efectivas. Yo creo que estamos un poquito quedados como en saber realmente de lo que hemos implementado. Hablo de a nivel de literatura, realmente lo que sirve se ha difundido y se ha implementado. Les hago esta pregunta: cuando diseñamos planes de acción en la clínica, les hemos hecho seguimiento y hemos evaluado el impacto en torno al problema que hemos tratado como de mejorar. Hay que invertir en capacitación y en entrenamiento y en innovación. Hay que seguir cuantificando el problema. No es que no se tengan que contar los eventos adversos, hay que seguirlos contando, pero no para contarlos. Hay que seguirlos contando, pero para mirar entonces qué se va a hacer y yo qué voy a hacer con ellos. No es para mostrar, vea, sí, yo tengo 80 eventos adversos, yo tengo 1000, pero ¿y entonces para dónde voy y qué pasa con eso, cierto? Bueno, esto era como todo lo que yo les tenía hoy para contar. No sé si tienen algún comentario, simplemente era un brochazo. Como ven, no es que quedó claro para dónde va la seguridad del paciente, pero sí por lo menos queda claro que hay que hacer una pausa y hay que por lo menos saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué reportamos, por qué analizamos y por qué diseñamos un plan de acción. Muchas gracias.